¿Nos visitas hoy por primera vez? Queremos darte la bienvenida y que te sientas parte de nuestra familia. Nuestro mayor deseo es ayudarte a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Por eso como iglesia tenemos diferentes actividades que te acercarán a la palabra de Dios. Quédate hasta el final de esta reunión para conocer un poco más, tomar tus datos y darte un pequeño detalle. Bienvenido. La iglesia, mi familia, mis seres queridos, las personas que me rodean, ¿cómo me recordarán? ¿Qué legado voy a dejarles un día cuando yo no esté en este mundo? Y esa misma pregunta yo quiero trasladártela a ti esta noche. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es mi legado? ¿Cómo quieres que se acuerden de ti cuando ya no existamos más en este mundo? ¿Has pensado en eso? Algunos simplemente dicen, no, pues listo, ya nadie es eterno en el mundo, como decía alguien, y me voy y punto, y la cosa se acaba. Pero qué bueno es observar a la luz de la palabra del Señor y encontrar ejemplos de personas que marcaron una diferencia y dejaron un legado en medio del lugar donde estaban, a su familia, a su pueblo. Y yo creo que es importante, mis amados. Yo creo que es importante porque cada uno de nosotros debemos entender que Dios nos ha provisto de un testimonio para que glorifiquemos a través de ese testimonio el nombre del Señor. Qué duro es cuando alguien parta de esta presencia, de esta tierra, y todos los comentarios que sean, ese era esto, ese era aquello, era lo de más allá, y alguien diga, ay, iba a mi iglesia, en serio, y se congregaba y todo. Por eso quiero invitarte que copies en tu libreta de notas, ¿cuál es mi legado? Hazte esa pregunta esta noche, ahí brevemente, no tienes que contestarla, pero simplemente quisiera en esa pregunta ahondar esta noche. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me escuchan bien allá atrás? Sí, ok, perfecto. ¿Cuál es mi legado? Y antes de comenzar, yo quiero decirte lo siguiente. Santiago capítulo 4, versículo 14, nos da una luz respecto a la vida del ser humano. Cabe aclarar que no va a ser el mejor versículo que tú escuches o que tú leas, que probablemente no sea de tus preferidos, pero es cierto, dice la palabra, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que es neblina. ¿Qué es la vida? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego que se desvanece. ¿Qué es la vida del ser humano? Es como la neblina que tú ves en la mañana, a las 5 de la mañana y no te acuerdas. En un solo parpadeo ella está y al siguiente instante ya no existe más. Entonces, yo lo primero que quiero invitarte antes de continuar es a que atesores esta verdad y reflexionemos sobre la vida y la muerte. La brevedad de la vida según las Escrituras es como un simple momento en el que está la neblina y después desaparece. Es un poco de tiempo. No es, a veces pensamos que es muchísimo, pero la verdad es que la vida del ser humano es corta. Y debemos reflexionar en eso porque cuando reflexionamos en que el tiempo es corto, aprendemos a valorar mejor el tiempo que se nos ha dado. Amén. Yo lo pongo como un ejemplo muy sencillo. Cuando tú sabes que algo está escaso, lo cuidas. Acabamos de pasar una pandemia. ¿Cuántos no cuidamos el alcohol los primeros días de pandemia? Por Dios eran los carritos del supermercado llenos de papel higiénico,
llenos de antibacterial, llenos de alcohol. No había alcohol en ningún lado. Se peleaba, la gente peleaba en las cajas, pero es que él lleva 4 alcoholes. Y la señorita, ay sí, qué pena, distribuyámoslo entre todos. Y uno salía, tengo mi alcohol, y parecía como agua bendita y le provocaba que no echase el alcohol. Sabes que algo es importante y que es valioso, ¿porque qué? Porque es poco. Cuando aprendemos que la vida es poca, que la vida a la luz de las Escrituras, esta no es una palabra negativa, es que el pastor fue a darnos miedo, no. La Biblia es la que nos está diciendo que la vida del ser humano es como la neblina. Entonces, si es poca, si es corta, si tiene una duración tan poca, si es efímera, ¿qué es lo más lógico que usted y yo como seres humanos debemos hacer? Diga conmigo, cuidarla. Ahora la pregunta, ¿lo hacemos? No. Muchos viven al máximo, muchos viven al extremo, muchos viven de cara a la muerte, porque hay que vivirla, hay que arriesgarlo todo, hay que gozar la vida. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. La verdad es que sí es corta, sí es como la neblina, pero por eso debemos vivirla con sabiduría. La palabra misma del Señor nos enseña que nosotros debemos pedirle al Señor que nos enseñe a vivir los días que Él nos da con sabiduría. Amén. Ahora, entendiendo que la vida es corta y que debemos aprovecharla y vivirla con sabiduría, es necesario entonces que cuando partamos de este mundo a la eternidad, nosotros podamos dejar un legado. ¿Qué es un legado? Anota por ahí en tu libreta de notas, por favor. Un legado es lo que una persona deja atrás o transmite a las generaciones futuras. Un legado es lo que una persona deja atrás o transmite a las generaciones futuras. Ya sea en términos de influencia, de valores, de propiedades materiales, de conocimientos, de enseñanza, un impacto en la sociedad. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que un legado puede ser positivo o puede ser negativo. Alguien puede dejar como legado algo positivo a sus generaciones, o puede dejar como legado una marca negativa a sus generaciones. Usted puede dejar, y le voy a hacer una lista rápida, usted puede dejar valores y creencias, anótelo por ahí. Esas son del legado más importante que usted debe dejarle a sus generaciones. Valores y creencias. Valores morales, valores éticos, basados en ¿qué? En la palabra del Señor. Transmita a sus generaciones esos valores morales. No espere que la escuela, el colegio y menos la universidad le enseñe eso a tus hijos. Transmitamos nosotros esos valores morales, esos valores éticos, esos valores espirituales. Mire, los padres de familia ya se nos ve como cantaletosos cuando les decimos a los hijos, diga que gracias, salude, diga que perdón, límpiese bien, no hable con la boca llena. ¿Usted cómo combinó esa pinta? Vea, azul, verde y tenis rojo, ¿qué es eso? Papagayo. Y queremos enseñarle a vestir a los hijos y peinarlos bien bonitos. Y no es malo. ¿Quién te dijo que era malo? Es parte del legado que dejamos a nuestras generaciones. Usted puede dejar conocimiento y sabiduría. Número 1, valores y creencias. Número 2, conocimiento y sabiduría. Esos adagios populares de nuestros abuelos. ¿Quién de aquí puede levantar su mano y me puede decir si escuchó de sus abuelos esos dichos populares? ¿Cierto que sí?
Y uno los atesora y los guarda. Ay, mi abuela decía esto, mi abuelo decía, mi abuelo tenía este dicho. Y tú te fijas y había sabiduría en ellos. Había entendimiento acerca de la vida en ellos. Enseñanzas, lecciones, experiencias que tú has vivido y que puedes transmitirlas a tus hijos, a tus generaciones, a pesar de que puedas pensar que te van a ver como alguien que, wow, mi papá tan retrógrado, mi papá tan viejito, no importa. Esas experiencias, esos testimonios de fe que tú transmites a la siguiente generación, ¿sabes qué hacen? Hace que esa generación ponga su mirada en el Señor y pueda ser en su momento capaz de acercarse a Él diciendo, aquí está el hijo de aquel al que un día tú le hiciste un milagro. Yo necesito también tu mano sobre mi vida. No sé si me estoy haciendo entender esta noche. Puede transmitir bienes y propiedades. Esa es otra parte del legado. Usted puede transmitir una herencia material, propiedades, activos financieros, objetos de valor, la camiseta del Nacional. Para algunos hermanos que la cuidan más que a... Puede transmitir su bicicletica, la primera con la que hice mi primer mandado. Yo no sé qué quieras tú transmitir financieramente, pero yo no sé si te has puesto a pensar que yo no lo tengo en el primer lugar de mi lista. ¿Te fijas? No está en mi primer lista, no están. Muchos piensan que le van a dejar a sus generaciones plata, dinero, propiedades y que eso es lo más importante cuando no es lo más importante. Yo te pregunto, más bien te cuento, se han hecho estudios donde muestran que cuando hay un capital obtenido por unos abuelos, son los nietos los que lo despilfarran. El abuelo se mató toda la vida levantando su empresa, organizando todo, cuadrando todo. Los hijos atendieron el llamado, siguieron generacionalmente y por estadística, los nietos acaban lo que los abuelos con tanto esfuerzo levantaron. ¿Por qué? Porque se les se les dio como herencia o como legado simplemente bienes y propiedades. No se les enseñó valores, no se les enseñó principios éticos, morales, espirituales de la palabra del Señor. No se les enseñó sabiduría y conocimiento para administrar aquello que con tanto esfuerzo sus antepasados pudieron tener. Y es tan tremendo porque lo vemos por ejemplo en la vida de Israel. Cuando Israel se levanta, después de Moisés viene un hombre tremendo llamado Josué. Muy bien. Y después de Josué, si tú te fijas, ya nace una generación que no conocía a Dios. Y todo lo que la generación de Moisés había alcanzado y todo lo que ellos vieron, la gloria del Señor, pasó a un segundo plano a esa generación después de Josué. Tú puedes dejarle a la siguiente generación influencia social, número 4. Es decir, un liderazgo en su sociedad. Tú le puedes enseñar a tus hijos a que sean dadivosos, a que ayuden en su comunidad, a que sean buenos líderes, a que contribuyan de alguna manera en el lugar donde se encuentran, que quiten esos miedos que a veces como latinos tenemos. Otro legado que tú les puedes dejar es la importancia de relacionarse con otras personas. Las relaciones personales, las conexiones con otras personas. ¿Y sabe por qué es importante este legado? Porque hoy, cuando todo está tan intercomunicado a través de redes sociales, menos comunicación personal existe entre los individuos. ¿Y cómo vamos a transmitir el evangelio? ¿Cómo vamos a ir y a dar un abrazo virtual? Te mando un emoticón. Y con eso te digo todo. Necesitamos también dar como legado relaciones, dar como legado una cultura, un arte.
¿Sabe? Mi suegro tenía un dicho y él decía, yo le dejo a mis hijos 3 cosas. Cuando yo entendí ese dicho, yo le añadí una cuarta. Él decía, yo quiero para mis hijos un estudio, un arte y un deporte. Que mis hijos sepan, tengan una carrera, que mis hijos tengan un deporte en el que lo hagan bien y que mis hijos toquen un instrumento o se desenvuelvan artísticamente de alguna manera. Y él tenía ese dicho y decía, si usted tiene esas 3 cosas, en ningún lugar se va a varar. Si usted llega a un país desconocido pero sabe tocar guitarra, hermano, tiene acceso directo a todas las fogatas. Tiene acceso directo a todos los tiempos. Uy, invitemos el de la guitarra, toca bueno, tráigalo. Pero es que él nunca mete palabras, no importa, con que toque, tráigalo. ¿Listo? Si sabe un deporte en algún lugar donde llegue, ahí va a estar. Yo le añadí una cuarta y es la presencia de Dios. Que nuestros hijos tengan en primer lugar la presencia de Dios y los otros 3, colócalos en el orden que así lo desees. Amados, eso es un legado, dejarle a los que están atrás o transmitir a las generaciones futuras esa influencia en esos diferentes valores, en esos diferentes, aspectos que estábamos viendo. ¿Sabes algo? La pregunta es, ¿qué legado estamos nosotros dejando en estos momentos? ¿Cómo te ven las generaciones que vienen detrás de ti? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ven tus hermanos? Como pastores que yo soy soltero, ok, ¿cómo te ven tus amigos? ¿Cómo te ven tus sobrinos? ¿Cómo te ven la comunidad donde tú vives? ¿Cuál es el legado que estás dejando? Piensa por un instante, y vuelvo y te reitero, esto no es una profecía negativa ni mucho menos, pero piensa por un instante, si hoy el Señor decide quitarte la vida, ¿cómo te va a recordar la gente? ¿Será que alguien en el barrio va a decir, ay, descansamos? No, qué pena y todo, sí, pero ay, no, es que sería horrible. ¿Cómo te va a recordar? ¿Cuál es el legado que tú vas a dar a las personas que están a tu lado? ¿Cuáles son esas acciones, esas decisiones que tú estás tomando hoy que están siendo de influencia para los que están a tu alrededor? ¿Sabes? Hay algo que me llama la atención y quiero invitarte a estos versículos que se encuentran en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, es decir, con su hijo y su nieto, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Según esos 3 versículos, ¿cuál es el legado, cuál es la herencia más predominante que Abraham le deja a su hijo Isaac y a su nieto Jacob? ¿Cuál es? Diga conmigo, fe. Pero no cualquier tipo de fe. Es una fe puesta ¿en quién? En Dios. Muchos dicen, ay no, yo sí soy un hombre de fe o una mujer de fe y es lo que le transmito a mis generaciones. ¿Fe en quién? Porque hoy en día se habla de fe y es un término muy general y a veces se abarca tantas cosas, pero en realidad fe tiene que ver con Dios. Cuando usted dice, ay, yo le tengo fe a esa pomada, ay, yo le tengo fe a ese remedio, ay, yo le tengo fe a esa mata, ay, yo le tengo fe a ese equipo, ay, yo le tengo fe a la selección Colombia que mañana le va a ganar a Venezuela. Continuemos con otros versículos. Chamo, pero tranquilo, no te preocupes, vale.
Cuando vemos esos 3 versículos, nos están mostrando un padre y un abuelo que está intentando mostrarles a sus hijos y a su nieto y a sus generaciones que él actuó en su vida basado en la confianza que tenía acerca de Dios. Amén. Qué hermoso es que nuestras generaciones puedan entender, puedan acordarse, puedan decir: mis papás siempre vivieron confiando en Dios. Mis papás siempre vivieron tomados de la mano del Señor. Nunca los vimos renegar, siempre estuvieron allí presentes delante de la presencia de Dios. Ese es un buen legado. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 13, versículo 22. Quitado les levantó por rey, ¿a quién? A David, de quien le dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué legado estaba dejando David para Salomón y para sus generaciones? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que él da testimonio. Mire, eso es tremendo. De quien dio también testimonio, testificó, metió, como se dice vulgarmente, las manos al fuego por este hombre. Porque halló en David, ¿qué? Un hombre conforme a su corazón. Un hombre en quien había obediencia, un hombre en quien había esa capacidad de obedecer a Dios. Un hombre conforme a su corazón. Yo sé que David falló y es interesante saber todo esto, porque Abraham también falló. Ni Abraham fue perfecto, ni David fue perfecto. Y voy a leerte una lista que tengo acá de hombres. Mira, la Biblia está llena de hombres que dejaron un legado duradero debido a su fe, a su obediencia, a su servicio a Dios. Te voy a presentar algunos. Abraham. Y tú simplemente me vas a decir si crees que falló o no falló. Abraham falló. Moisés, David, Salomón, diga, José, si dices que no, estás diciendo que José es perfecto. Y no hay ninguno perfecto, solo Jesucristo. Así que José falló. En lo que conocemos de José, ¿dónde crees que estuvo su falla? Bueno, es ahí donde tenemos que ir y tomar su historia. Y vamos a encontrar que en algún momento de esa historia, él viene y le dice a uno que era copero del rey: acuérdate de mí cuando vayas allá donde el rey, y dile que por favor, que aquí estoy, que qué pasó, que cuente conmigo, que yo estoy aquí, por favor ayúdame. Era algo que nunca había visto, nunca se había narrado en la historia de José. Algunos teólogos manifiestan que fue un momento donde su fe tambaleó, un momento donde entró como en una crisis, un pequeño instante, al igual que por ejemplo Elías, ¿se acuerdan? Cuando le dice al Señor: quítame la vida, ya no quiero más vivir. Y se va al desierto para dejarse morir. Ambos eran hombres de Dios, pero ambos también fallaron. Hombres como Pablo, hombres como Pedro. Y tú puedes ir chuleando, pero puedes evidenciar en las vidas de estos hombres que dejaron un legado fiel a sus generaciones. Ahora, no quiere decir eso que la Biblia no está mostrando la debilidad del ser humano. Claro que sí. Porque cuando la Biblia muestra la debilidad del ser humano, lo que está también procurando hacer es exaltar la fidelidad de Dios. Cuando la Biblia nos muestra la infidelidad nuestra, es allí donde muestra también la fidelidad de un Dios tan misericordioso, que ha decidido ser fiel aunque el ser humano sea infiel. Dale ese aplauso al Señor.
Amados, ¿cómo podemos dejar un legado a nuestras generaciones? Ya vemos hombres que lo han hecho. Usted no tiene que decirme en esta noche, pastor, es que yo no soy perfecto. Ok, ya acabas de ver hombres que tampoco lo son. Pero por la gracia del Señor lograron dejar un legado a sus generaciones. Hoy hablamos de un Salomón que era un hombre sabio, que construyó el templo de Jerusalén. Su legado fue relacionado con sabiduría, con riquezas. Vemos a Abraham, un hombre que nos dejó un legado de fe. A Moisés, un hombre que nos dejó un legado de liderazgo, de relación con el Señor. Vemos a un David que amó a Dios, que honró a Dios, que obedeció a Dios. Vemos a un José que a pesar de sus dificultades permaneció o procuró permanecer fiel al Señor. Vemos a un Daniel incluso, que en medio del cautiverio allí en Babilonia se mantuvo firme, se destacó, fue fiel. Y eso me llama la atención, porque tanto Daniel como Sadrach, Mesach, Abednego y José estaban lejos de su casa. Y lo que los mantuvo en línea, a raya, o lo que los mantuvo siempre enfocados en cuál era la voluntad o el propósito de Dios en sus vidas, fue el legado que sus familias les dieron. Fue la herencia que sus familias les dieron. Si esa herencia fuera solamente dinero, joyas, plata, posesiones, créeme que no estaríamos hablando de un José, de un Daniel, de un Sadrach, Mesach o Abednego que agradaron a Dios por su fidelidad. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y aquí me voy a detener para finalizar. Primera de Timoteo, capítulo 4. Del versículo 12 al versículo 16. ¿Qué estamos diciendo esta noche? Que es importante entender cuál es mi legado para mi generación. ¿Cómo me va a recordar mi familia, mi gente, mi comunidad, mi iglesia, mis hijos, mis sobrinos, mis padres, las personas que estén a tu lado? ¿Qué es lo que vas a dejar? Y entonces observamos ejemplos maravillosos de hombres destacados, pero no te preocupes, fallaron todos también. Así que para ti y para mí eso no es excusa. Si pudiésemos observar un momento el consejo de Pablo a Timoteo, encontraríamos lo siguiente. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos decimos amén? Santo. Sino sé ejemplo de qué. Deja un legado, deja un testimonio. Sé ejemplo de los creyentes en qué. Palabra, ¿en qué más? Conducta, ¿qué más? Amor, espíritu, fe y pureza. Eso es un buen legado. Que digan de ti, de mí, wow, era un hombre de fe, era una mujer amorosa, era un hombre de palabras puras. Nunca se le escuchó una palabra incorrecta, una mirada incorrecta, algo raro. Era una persona pero tan pura en sus palabras, en sus miradas, en sus acciones. Luego sigue diciendo la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Diga conmigo, ocúpate.
Si nosotros queremos dejar un buen legado, necesitamos ocuparnos. Nunca la vagancia produce buenos legados. Nunca el ocio produce buenos legados. Necesitamos ocuparnos. Ocuparnos al observar áreas de nuestras vidas que no están bien y que necesitamos mejorar o que necesitamos poner en las manos del Señor. Necesitamos ocuparnos. El apóstol Pablo le habla a un hombre que ya tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Timoteo? Él era el pastor de una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Ahora, su propósito era enseñar la palabra del Señor. ¿Cuál es tu propósito? Y en ello ocúpate. En ese propósito que Dios te ha dado, ocúpate. Vas a notar que es mucho más fácil dejar un buen legado cuando nos ocupamos del propósito en el que Dios nos ha puesto. Tú puedes decir, ay, mi propósito es ser madre, mi propósito es ser papá, mi propósito es ser empresaria, mi propósito es ser empresario, mi propósito. ¿Cuál es ese propósito que Dios te ha dado? Y ocúpate en él. Dice el versículo 14. No descuides, ¿qué? El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, de los líderes. Le está diciendo el apóstol Pablo, mira, sé que muchos están diciendo que probablemente eres muy joven, aunque no era tan joven, pero probablemente están diciendo que eres muy joven en comparación de Pablo, que eres muy joven para asumir la tarea de ser pastor. Cuando mi esposa y yo comenzamos a pastorear, comenzamos a los 24 años aproximadamente. A los 22 años ya estábamos pastoreando, pero a medio tiempo. Así que muchos obviamente nos decían, es que ustedes son muy jóvenes. Y yo le agradezco tanto al Señor por personas, por gente, por amigos, hermanos que hay aquí en medio nuestro, que nos conocieron así cuando yo era flaco. Pastor, ¿usted fue flaco? Sí. Para los que creen que uno nace así, esponjadito, y toda la vida, no. Hubo un tiempo que había chocolatina aquí, ya hay una Ferrero. Pero para los que nos conocieron flacos, y que aún así, tan jóvenes, permanecieron bajo nuestro liderazgo, gracias. Bajo nuestra inexperiencia, gracias. Para los que quizás dijeron, no, este par van a tirar la toalla, están aquí de paso. Cuando comenzamos, este versículo fue para nosotros una fortaleza, porque el Señor nos decía, sean ejemplo, sean ejemplo, sean ejemplo, sean ejemplo. Dios no nos estaba diciendo, peleen con la congregación, háblenle al que le tengan que hablar. Si alguien habla de ustedes, díganle también ustedes, devuélvanle lo que les está diciendo, que es que ustedes son jóvenes, díganle a usted que le importa. No, nada de eso. ¿Qué nos dijo el Señor que hiciéramos? Sean ejemplo, en palabra, en conducta, en fe, en pureza, sean ejemplo. Luego nos dijo el Señor, ocúpense. No anden por ahí vagando, ni pensando, ni contando, quién sabe, pispirispis, como decimos vulgarmente. No, ocúpense del llamado que el Señor les ha dado. No se pongan a pensar, bueno, y si nos fuéramos para otro lado. Ay, si yo hubiera aceptado el quedarme en la empresa donde estaba. No. Si Dios te dio un propósito, permanece ahí. Persevera en él. Y luego nos decía el Señor, mire, no descuides, versículo siguiente, no descuides ese don que Dios ha puesto en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
Cuando nosotros nos vinimos, oraron por nosotros. No fuimos nosotros los que nos lanzamos y dijimos, estamos sin trabajo, no tenemos nada que hacer, mándenos para allá, ocúpenos en alguna cosa. No, teníamos nuestro trabajo, teníamos nuestras profesiones, teníamos unas metas y unos proyectos personales. Pero los líderes, nuestros pastores, oraron por nosotros. La iglesia nos bendijo y nos envió. Y sentimos también el llamado de parte del Señor a hacerlo. Ahora, lo interesante de todo esto es que es más fácil para ti poder entregar un legado a tus generaciones cuando entiendes que tu propia vida todo este tiempo ha sido dirigida por la mano de Dios. Cuando permites que la mano de Dios te dirija, cuando le dices, Señor, yo no sé por dónde tengo que caminar, pero lo que sí sé es que quiero obedecerte a ti. Dirígeme, dirígeme. Porque entonces quienes están detrás de ti, quienes te están observando, van a observar que para ti el seguir a Dios, el agradar al Señor, el hacer su voluntad, no es una carga, sino todo un privilegio, y querrán hacerlo también. Amén. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, ¿qué? Sea manifiesto, sea un legado a todos. Ocúpate en eso que Dios te ha dado como propósito en tu vida. Y luego dice al versículo 16, y esa es una advertencia que yo quiero que tú guardes en tu corazón esta noche. Ten cuidado del enemigo más peligroso que el ser humano tiene. Ay, pastor, claro, yo sí sabía que me faltaba colocar ahí. Satanás, diablo mentiroso, serpiente antigua, Belcebú es con V, Belcebú. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es el enemigo? Ten cuidado, y el apóstol Pablo no le está diciendo del diablo, de Satanás, de la serpiente antigua, de Belcebú, el enemigo de vuestra alma, del dragón. No. ¿Qué le está diciendo? Ten cuidado de ti mismo. El enemigo más tremendo que usted y yo tenemos somos nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. ¿De dónde proviene ese deseo de pecar? Si dice la palabra, si no es de las propias concupiscencias que hay en el corazón del ser humano. Ay, es que el diablo me obligó. El diablo me llevó y me hizo pecar, diablo asqueroso. Entonces el ser humano, desde el tiempo de Adán, siempre intenta descargar su responsabilidad sobre alguien más. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Qué pasó? Y Adán, ¿qué dice? Yo acepto mi responsabilidad como hombre de esta casa. Sé que fallé, Dios. Mi esposa simplemente es mi ayuda idónea, pero yo soy el sacerdote de este hogar, castígame a mí. ¿Sí? No. ¿Qué dice Adán? Es más, ni siquiera, no solamente culpa a Eva, culpa a Dios. Porque dice, esa mujer que tú me hiciste. En otras palabras, fuiste tú también, Señor. Esa mujer que tú me hiciste, me dijo que comiera y yo comí. Y uno de hombre come todo lo que la mujer le sirve. Ah, sí. Obedientes. Ah. ¿Y qué dice la mujer? La serpiente me engañó. La serpiente me engañó y yo comí. Y desde ese tiempo está tratando el ser humano de entregar la responsabilidad. Entonces, en nuestro diario caminar, el mayor cuidado tiene que venir
de nosotros mismos. Es decir, el enemigo pone una tentación, pero no puede obligarte a caer en esa tentación. Lo que hay dentro de ti, la concupiscencia de tu corazón, los pensamientos, lo que has guardado, las intenciones mismas que habitan allí, son las que te llevan a dar el paso y aceptar esa tentación y caer ante ella. Precisamente, escúchame muy bien y quiero con esto confrontarte rápidamente. En estos momentos ya, piense por un momento, si tuviste un microsueño, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si tuviste un microsueño, no te preocupes, todavía estás a tiempo de salvar la noche. Mírame por un momento, ya, piensa rápidamente. ¿Quién en este instante está pensando en pecar? Ya. Está pensando, quiere pecar ya en estos momentos. No, pastor, ¿por qué? Ay, pastor, porque estamos aquí en la casa del Señor, en la presencia del Señor, escuchando la palabra del Señor, porque acabamos de alabar, porque si tengo la Biblia en mi mano, porque me estoy llenando, estoy aquí bien, rico. ¿A qué voy con esto? ¿Qué pasa cuando estamos a solas? ¿Qué pasa cuando nadie nos ve? ¿Qué pasa cuando estamos lejos de esta casa? ¿Qué pasa cuando no está el pastor observándote? Los hermanos que están a tu derecha o a tu izquierda. ¿Qué pasa cuando no estás en un ambiente como estos? Y allí es donde muchas veces entonces usted y yo tenemos que saber que lo que mantendrá nuestra vida en santidad no es que el enemigo ataque o no, sino que en tu corazón, aunque el ambiente externo sea completamente difícil, en tu corazón está guardada la palabra de Dios. Está guardado el deseo de agradar a Dios por encima de todo. Obedecer al Señor y ser santos hoy, en estos momentos, ya es supremamente fácil. Pero se pondrá a prueba esa santidad afuera de este lugar. Cuando estés en tu carro, en tu moto y se te atraviesen, oh my God, querrás enviarlos directico al Señor. Querrás orar por sus mamás y todo eso. ¿Sí me entendieron, cierto? Pero ¿sabes algo? Ahí es donde evidenciarán los que están a tu alrededor qué tipo de legado estás dejando tú. Porque diferenciarán si ese legado es original, parte de un corazón que ama a Dios, o es simplemente religioso, que solo se pone en práctica cuando estás los miércoles y domingos dentro de una iglesia. Nuestras familias quieren nuestro legado, nuestros hijos quieren ser hijos de Dios. Y tristemente muchos querrán decir no, porque lo que han visto en nosotros no es un andar 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana con Dios, sino simplemente unas horas en la iglesia, pero cuando salimos de ella, wow, nos convertimos, nos transformamos, dejamos de ser esa mujer santa, ese hombre santo. Dejamos que las concupiscencias, que los malos deseos que hay en nuestro corazón, que combaten constantemente, nos lleven a dar un mal testimonio. Nadie va a querer ser como nosotros si lo que ven en nosotros es falso. Pero el legado que podemos dejar a otros para que sigan a Cristo será evidente, y los demás querrán hacerlo cuando vean que lo que hacemos lo hacemos en realidad con nuestro corazón, que amamos a Dios. No somos perfectos, y es que nadie lo es. El único que pudo dejar un legado de vida eterna y que fue perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte que te pongas de pie esta noche, por favor. Tito, lo tienes ahí, Tito. Mientras te pones de pie, déjame mostrarte este versículo. Tito, capítulo 2,
versículo 7 y versículo 8. Presentándote tú en todo como ejemplo ¿de qué? De buenas obras. En la enseñanza, mostrando ¿qué? Integridad. Entonces, muéstrate a través de las buenas obras, a través de ¿qué? De la integridad. Enseña a través de tu ejemplo. Dice la palabra, devuélvelo por favor. En la enseñanza mostrando integridad, mostrando ¿qué? Seriedad. Ay, pastor, ahí sí, yo en eso sí estoy. Y tú te fijas, la mayoría de los cristianos, ¿cómo son? Serios, apáticos, calavéricos. Bueno, eso está muy horrible, pero y aquel no se ríe ni nada. Es que es cristiano. Y esa vecina, uno nunca la ve reír, la ha saludado ni, no, es que es cristiana. Colocamos a un cristiano y le preguntamos a la gente cómo es un cristiano, y de las palabras que salen, una de ellas, yo te aseguro que es amargura. Ay, amargaos. Y cuando la palabra del Señor nos habla de seriedad, no habla de ese tipo de actitud en el que usted sale a la calle, al supermercado, a la tienda, donde tú quieras ir y, ¿cómo está mi señora, doña Michaelis? Bien. Don Jason, ¿cómo está? Bien. Dios lo bendiga. Lo espero en la iglesia, yo, vaya. Arrepiéntase, hermano. Cristo vuelve pronto. Siga mi ejemplo. Seriedad, ¿sabes con qué tiene que ver esa palabra? Seriedad tiene que ver con integridad. Seriedad tiene que ver con compromiso. Seriedad tiene que ver con que si tú das tu palabra, tú cumples tu palabra. Seriedad tiene que ver con ser responsables. Seriedad tiene que ver con que en la empresa, si quieren buscar a alguien para darle un nuevo proyecto, algo que tiene que hacerse sí o sí bien, busquen al cristiano. Busquen al hombre, a la mujer que es responsable, que toma una tarea y la culmina, la termina. Un buen legado, versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Lo puedes devolver y lo leemos de corrido. Presentándote tú, es decir, que tu legado en todo sea que el ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cierra tus ojos un momento. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que deseas transmitir a las siguientes generaciones? Probablemente, y te lo digo, no juzgándote, ni señalándote, ni criticándote, ni mucho menos, pero la mayoría de las iglesias y de los cristianos hemos procurado dejar un legado basado en el legalismo, basado en lo obligatorio de hacer algo, basados en la apariencia, en lo externo. Pero muy pocas veces hemos pensado en que el legado que las personas toman de nosotros no es lo que hablamos, es lo que vivimos. Vivimos a Cristo, glorificamos a Cristo, hablamos de Cristo a través de nuestras obras, a través de nuestras palabras. Vivimos a Cristo a través de nuestros compromisos. Vivimos a Cristo a través de nuestra responsabilidad. Vivimos a Cristo a través de nuestra integridad.
Porque en últimas, ese es el verdadero legado que estamos dejando. No lo que hablamos, que es muy fácil hacerlo en un ambiente como el que estamos hoy, sino quienes somos fuera de este lugar. No porque nos cueste, no porque nos transformemos, no porque hagamos una fuerza para poder mostrar el ser cristiano. No, no. Sabes, tú no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente permanecer como lo hace el pámpano que se queda pegado de la vid y es alimentado. El alimento que usted y yo recibimos es el alimento del Espíritu Santo, es el alimento de su palabra. Es ese gozo, es esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, que hace que podamos dejar un legado a las generaciones siguientes. Preocúpate, más bien ocúpate de cuál es ese legado que usted y yo estamos dejando. ¿Qué observa la gente cuando te mira a ti? ¿Qué ve la gente en tu vida? Pastores, que no somos perfectos, claro. Ninguno de estos hombres lo era. Vuelvo y te reitero, el único perfecto es Jesucristo. Y su legado es eterno. Es maravilloso. Pero qué hermoso es que cuando la gente te ve a ti, me ve a mí, a pesar de la imperfección que como seres humanos tenemos, puede evidenciar la fidelidad de un Dios y la misericordia de un Dios que ha tomado a alguien tan inmerecedor de su gracia y ha puesto su misericordia sobre nosotros. Señor, esta noche te damos gracias. Entendemos, Señor, que la vida es como una simple brisa, como una neblina en la mañana. Y que por eso, al ser tan corta, es necesario que podamos vivirla con sabiduría. Y para vivirla con sabiduría, Señor, anhelamos y deseamos con todo el corazón que tú nos guíes. Que seas tú, Espíritu de Dios, quien a través de tu palabra nos enseñes el camino, que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. No queremos pasar por esta tierra, como decimos vulgarmente, sin pena ni gloria. Queremos por lo menos que nuestra vida, Señor, que está pegada a ti, al igual que el pámpano está pegado a la vid, que esa vida, Señor, produzca vida en alguien más, que esa vida inquiete a alguien más, que esa vida, Señor, tenga la capacidad de inspirar a alguien más. Señor, tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Si alguien nos ha dejado un legado eterno, eres tú. Si alguien ha inspirado nuestras vidas, eres tú. Y aún así, cuando observamos tu palabra, Señor, vemos a todos esos santos hombres que dejaron a sus generaciones. Estaba Abraham mostrándole a su hijo, a su nieto, cómo es seguirte a ti. Señor, en medio de nuestra imperfección, nosotros también queremos mostrar a Cristo a quienes están a nuestro alrededor. Y no mostrarlo desde la perspectiva que a veces lo hacemos religiosa y legalista, donde es una complicación, donde es muy duro, donde la gente nos ve sufrir por ser cristianos. Señor, queremos todo lo contrario, mostrarles que el seguirte a ti es un motivo de gozo, de bendición, de celebración, que no hay mejor vida que la que tenemos cuando caminamos de tu mano. Ayúdanos, Señor, a dejar un legado, a marcar una diferencia, a inspirar a otros, viviendo la vida que tú quieres que vivamos a través de tu Espíritu Santo.
Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Gracias te damos, oh Dios. Enséñanos, Espíritu Santo, y ayúdanos cada día, Señor. Que siempre vivamos con esa conciencia que alguien más nos está observando. Y cuando nos estén observando, Señor, confiadamente podamos saber que están observando la vida de Cristo en un hombre y en una mujer completamente imperfectos, pero dispuestos a ser transformados. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor te dé paz. Que el Señor bendiga tu canasta familiar. Que el Señor bendiga tu arteza de amasar. Que el Señor bendiga la mesa con el pan cada día. Que el Señor te bendiga en tu entrada y en tu salida. Te bendiga en el campo, en la ciudad. Que Él bendiga la obra de tus manos. Que el Señor te bendiga en las noches, dejándote descansar, dándote el descanso, renovando tus fuerzas. Que el Señor te bendiga en el día, caminando delante de ti como poderoso gigante. Que ningún arma forjada en tu contra pueda prosperar. Que recuerdes cada día que sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista la gloria del Dios Altísimo, bajo cuyas alas en esta noche tú has venido a refugiarte. Señor, a ti te damos toda la gloria, te damos toda la honra y todo el honor esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y